Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra sesión 2 del programa de importaciones para emprendedores. En esta fecha vamos a desarrollar el contenido sobre el procedimiento de importación para el consumo. Luego aprenderemos sobre los Incoterms, los medios de pago y terminaremos conociendo los documentos utilizados en las negociaciones comerciales internacionales. Posterior a las exposiciones, vamos a resolver algunas dudas que puedan tener con lo desarrollado hasta el momento. Voy a proceder a compartir la pantalla. Y tenemos la diapositiva con el tema aspectos generales para importar productos. El día de ayer hemos aprendido conceptos básicos de comercio internacional. Hemos conocido mediante qué formas las mercancías ingresan a nuestro territorio y también hemos visto todo el proceso de una compra internacional. Hemos mencionado la parte de cotización, negociación, luego hemos visto del traslado y transporte internacional y por último el despacho aduanero. Y también hemos aprendido a calcular impuestos. El día de hoy vamos a enfocarnos básicamente en esta primera diapositiva en el proceso de despacho aduanero, que viene a ser el proceso que toda mercancía tendrá que pasar para que pueda ser nacionalizada. Primero veamos los requisitos que son necesarios para que yo pueda ser un importador. Que quede muy claro de que para que importe productos, no siempre necesito tener una autorización especial de algún tipo de ministerio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, si yo no voy a traer un equipo restringido como un celular o como quizás medicinas o artículos de belleza, no necesito tener que presentar ningún tipo de documento. Pero si en el caso si traiga de repente mercancías restringidas, sí es necesario tener un registro. Pero hablemos ahora de los requisitos en general, que mayormente lo van a necesitar cualquier persona, ya sea natural o ya sea jurídica, que desee hacer una importación. Primero, debemos de contar con un RUC. Este RUC puede ser como persona natural con negocio o persona natural sin negocio, así como también un RUC empresarial, ya sea EIRL, ya sea SRL o también ya sea una SAC. Cualquiera de las denominaciones de empresas son totalmente válidas para poder consignar en el RUC para las importaciones. La siguiente condición importante es que no debemos de tener la condición de no hallado y no habido. ¿Qué significa esto? Esto significa que nosotros tenemos que tener la dirección registrada en nuestra ficha RUC de acuerdo a lo que estamos viviendo. Si de repente me mudé, sería recomendable que pueda actualizar la dirección donde me encuentro en la actualidad. Tenemos que asegurarnos, por esa razón, que todos los datos que estén consignados en la ficha RUC sean también los datos que vamos a consignar en los demás documentos. Porque muchas veces cuando hacemos importaciones cometemos el error de poder colocar una dirección, por ejemplo, diferente a la que está en mi RUC o una razón social diferente a la que está en mi RUC. Por lo tanto, si es que voy a hacer importaciones, antes de coordinar los envíos con el proveedor, necesitamos verificar
cuáles son los datos que están registrados en la ficha RUC y en el caso no estar actualizados, porque muchas veces pasa el tiempo, de repente no le tomé mucha importancia actualizar estos datos, me mudé, cambié de local, entonces es totalmente necesario tener que verificar esa información para poder de repente hacer mi importación sin ningún tipo de problema. Ahora, ¿cómo puedo yo saber esta información? Lo podemos saber haciendo consulta RUC. El día de ayer se les enseñó cómo acceder a la página de SUNAT para poder sacar la ficha RUC o también hacer la consulta de la ficha RUC dentro del sistema de clave y usuario SOL. Además, ahora la SUNAT, con esta opción del usuario y la clave SOL, te permite hacer las modificaciones necesarias en el caso requiera. Y por último, si es que quiero realizar una importación que sea una mercancía restringida, obligatoriamente debo de tener el registro o el permiso que la entidad competente en el Perú lo solicite. Lo que vemos en la diapositiva es la cadena logística internacional. En esta cadena logística internacional vamos a iniciar la operación en el punto del exportador. Vamos a empezar esta operación en el punto del exportador y vamos a terminar la operación en el local del importador. Imaginativamente vamos a dividir una línea media y de la línea media para el lado izquierdo se llama país de origen y de la línea media para el lado derecho se llama país de destino. ¿Cuáles vienen a ser las principales operaciones que se tienen que realizar cuando vamos a hacer una importación? Tenemos primero que considerar que la carga va a salir de una tienda, de una fábrica, que muy probablemente se encuentra en una distancia relativamente lejana o cercana, dependiendo de dónde esté ubicada la empresa, del puerto, aeropuerto o terminal terrestre por donde el medio de transporte vaya a salir hacia el país de destino. En ese transcurso, la carga va a tener que hacer un recorrido en el país interno. Este recorrido está representado por el camioncito, se va a llamar transporte interno. También se le conoce como pick-up o también se le conoce como inland. Este transporte en origen, en todas las cotizaciones, tiene un valor. Por lo tanto, nosotros debemos de considerar cuánto es lo que está costando ese transporte para que posteriormente lo deba declarar a la aduana. Luego de ser transportada la carga, va a tener que ingresar a un almacén. Este almacén va a servir para que puedan consolidar mercancías, para que luego estas mercancías sean enviadas al medio de transporte por el cual la carga va a salir hacia el país de destino. Luego de pasar el almacén, la carga tendrá que ir a un puerto o aeropuerto, dependiendo del medio de transporte que se vaya a utilizar, para que pueda ser embarcada y su posterior traslado hacia nuestro país. Una vez que la carga está embarcada, inicia el transporte internacional. Este transporte internacional muchas veces
no es directo. Puede haber algunos desvíos y estos desvíos los llamamos tránsitos o escalas. Por ejemplo, son muy pocas las líneas que vienen directamente desde China hasta Perú. Por lo general, de China van para Estados Unidos, de Estados Unidos van para Panamá, de Panamá van para Colombia y de Colombia van para Perú. Y luego de Perú van para China. Ese es el normal recorrido de la mayoría de los medios de transporte, puesto que se tiene que rentabilizar las rutas. Si es que no lleno el medio de transporte con carga hacia un solo destino, necesito ver qué otros destinos se encuentran en esa ruta para poder cargar las cargas y luego desembarcar donde corresponde. Una vez que esta carga llega al país de destino, va a tener que ingresar por un puerto o también un aeropuerto o terminal terrestre, dependiendo del medio de transporte, para que luego tenga que ingresar a un almacén aduanero o depósito temporal. En este depósito temporal o en almacén aduanero, la mercancía va a tener que ser desconsolidada. ¿Y qué significa desconsolidar? Desconsolidar significa separar bultos. La mercancía, para que cueste menos, es cargada en contenedores, ya sean aéreos o ya sean marítimos. Entonces, llenan los contenedores con carga de diferentes clientes para que cuando posteriormente lleguen al país de destino, estas mercancías que están consolidadas sean nuevamente separadas para que cada una proceda con un despacho diferente. Dentro del almacén aduanero o depósito temporal, se va a realizar el proceso de despacho aduanero de mercancías. Es en este punto donde nosotros tendremos los controles de aduanas. Habíamos hablado ayer que tenemos 3 controles de aduanas en total: el canal rojo, el canal naranja y el canal verde. Y es en este punto donde la carga se mantendrá resguardada hasta que pueda ser otorgado el levante. Cuando menciono la palabra levante, estoy refiriéndome a la autorización de salida de la carga para que puedas llevarlo a tu propio local. Una vez que pasa todo el proceso de despacho aduanero y una vez que la mercancía tenga la libre disponibilidad del importador, esta carga es retirada del almacén temporal y trasladada hacia los locales del importador. Aquí vamos a reforzar un poquito términos de zonas que vimos el día de ayer. Toda aquella zona que va a estar relacionada al ingreso o salida de carga se va a llamar zona primaria. Y toda aquella zona que no corresponda al ingreso o salida de mercancías se le va a llamar zona secundaria. En esta diapositiva tenemos los plazos de los despachos aduaneros de la SUNAT. En la actualidad se trabaja con 2 modalidades: con la modalidad de despacho excepcional y con la modalidad de despacho anticipado. ¿Cuál viene a ser la diferencia de una y la otra? El despacho excepcional se declara la mercancía cuando se encuentra dentro de nuestro país, es decir, la carga llegó al Perú y yo podré hacer el despacho aduanero.
contrario, si es que decido hacer un despacho anticipado, la carga no necesariamente deberá estar en mi país, teniendo la posibilidad de hacer la declaración de aduanas al menos con 15 días, creo que la ley se ha modificado ahora es con 30 días, antes de que la carga pueda llegar. Ahora es obligatorio que si la carga tiene un valor mayor a los $2,000 norteamericanos, en términos FOB, lo vamos a ver hoy en su momento, si la carga supera los $2,000 FOB, sí es totalmente obligatorio hacer el despacho anticipado. Eso quiere decir que tengo que declararlo antes de que llegue. Pero si la carga es una carga con un valor menos a los $2,000, entonces los importadores no estamos en la obligación de declararlo como un despacho anticipado. ¿Qué ventajas nos va a otorgar el despacho anticipado? La ventaja es la reducción de tiempos para poder ahorrarnos costos de almacenaje. Esa viene a ser la gran ventaja, el ahorro de tiempo para poder ahorrar costos de almacenaje. ¿Y cuál viene a ser la ventaja de un despacho excepcional? La ventaja del despacho excepcional es que tengo la facultad de desarrollar un aforo previo. ¿Y qué significa aforo previo? Significa solicitar a la SUNAT una autorización para poder abrir los paquetes, revisar cuál es el contenido de estos paquetes y luego, de acuerdo a esa información, desarrollar la declaración de aduanas. Viéndolo de forma simplificada, tenemos este esquema. El esquema que tenemos en la diapositiva es el proceso de desaduanaje. En otras palabras, el proceso de despacho aduanero de importación. ¿Cómo inicia este proceso? Este proceso primero inicia con la obtención de los documentos. ¿Quién tiene los documentos? El importador. ¿A quién se lo va a entregar? Al agente de aduanas. Recordando un poco lo que vimos el día de ayer, el agente de aduanas es el representante del importador para hacer trámites aduaneros. Por este servicio, el agente de aduanas cobra una comisión. La comisión promedio para una declaración aduanera oscila entre los $130 y los $250 por operación. Si tienes 10 operaciones, tuvieras que renegociar con tu agente de aduanas para que te pueda dar una buena tarifa. Después de obtener el importador los documentos, tiene que enviárselo al agente de aduanas para que el agente de aduanas desarrolle la numeración de la DAM, que viene a ser el segundo punto. La numeración de la DAM consiste en ingresar los datos que el sistema solicite de los documentos referente a las mercancías que se estarán ingresando hacia nuestro territorio aduanero. Esto se desarrolla por vía electrónica. Los agentes de aduanas manejan sistemas electrónicos que están interconectados con la SUNAT. Una vez que estos datos son ingresados por el sistema de los agentes de aduanas, la aduanas los recepciona y les devuelve con una respuesta llamada número de DAM. Habíamos visto el día de ayer que DAM significa Declaración Aduanera de Mercancías. También la conocen como Declaración Única de Aduanas.
Después que la gente de aduanas numera la DAM, porque ya recibió la respuesta de, de la aduanas en sí, vamos a tener el canal de control. ¿Sí? En el despacho anticipado, el canal de control lo tenemos antes del pago de los tributos. Pero en el despacho excepcional, que viene a ser la numeración de la carga, cuando la carga ya se encuentra en el país de destino, el canal recién lo tenemos después de haber pagado los impuestos. En este caso, al tener tres canales, tenemos que ver qué significa cada uno de estos. Si después de la numeración me salió el canal de control rojo, representa que mi carga tendrá una revisión documentaria, además de una revisión física. ¿En qué consiste la revisión documentaria? La revisión documentaria consiste en revisar que la mercancía cumpla con todos los requisitos para su ingreso al país, además de la correcta declaración de los valores de la carga y la correcta ejecución de los impuestos aduaneros. ¿Y qué cosas revisarán, en el aforo físico? En el aforo físico, lo que se revisa es que la mercancía coincida de forma física con lo que se ha declarado de forma documental. Básicamente, la aduana se va a enfocar en cantidades, se va a enfocar en modelos y también se va a enfocar en características que hayas declarado. Si es que todo está conforme, la SUNAT te otorgará el levante para que posteriormente puedas retirar tu carga. Si te sale canal naranja, solamente te corresponde revisión documentaria. La revisión documentaria es la misma que se efectúa en el canal rojo. Se revisa características de la carga, se revisa marca, modelo, el valor de la mercancía, también que cumpla con todos los documentos. Pero si el especialista de aduanas cree necesario hacer un aforo físico porque alguna información no le queda muy clara o simplemente duda de lo que hemos declarado, tiene la facultad de pasarlo a un aforo físico, un canal rojo. En el caso que la mercancía no pase a aforo físico y no tenga ningún tipo de observación por parte de la aduana, sobre todo observaciones en valores, la aduanas te otorgará el levante autorizado para proceder con el retiro de la mercancía. Y el tercer canal que nosotros tenemos en el control aduanero viene a ser el canal verde. ¿Y qué representa el canal verde? El canal verde representa levante autorizado. Entonces tenemos aquí los tres canales de importación y el más temido viene a ser el canal rojo porque representa la apertura de los bultos y el más esperado es el canal verde porque representa la disponibilidad inmediata de la carga. Y eso sería la parte de aspectos generales para importar productos. Las preguntas las vamos a ver al final, ¿sí? Vamos a ver ahora el concepto de los Incoterms. Este concepto de Incoterms sí es totalmente importante conocerlo, porque cuando desarrollamos
las negociaciones internacionales, estas negociaciones se realizan en base a estos términos. ¿Y qué vienen a ser los Incoterms? Los Incoterms vienen a ser siglas que establecen responsabilidades. ¿A quiénes? Las responsabilidades que establecen son para el importador como para el exportador. Es con los Incoterms donde se determinan puntos de transferencia de responsabilidad respecto a la entrega de la mercancía, respecto a la transmisión de riesgos, respecto a la transmisión de gastos y la gestión de los trámites documentados. En total tenemos 11 Incoterms. Se dividen en multimodales y en marítimos. Vamos a conocer cada uno de ellos, pero primero voy a mostrarles cuál es el nombre en inglés de estos Incoterms. Los multimodales son el EXW, el FCA, el CPT, CIP, DAP, DPU y DDP. Estos vienen a ser los multimodales. Y los marítimos vienen a ser el FAS, el FOB, el CFR y el CIF. Por ejemplo, dentro del desarrollo de este curso, he mencionado algunos de estos Incoterms, pero sin embargo no los había especificado en qué consisten. Por ejemplo, hemos hablado de que puedo hacer importaciones sin la necesidad de hacerlo anticipado hasta que el valor de mi carga FOB sea $2,000, ¿verdad? Entonces, aquí estoy mencionando un Incoterm. El Incoterm se llama Incoterm FOB. También hemos aprendido que los Incoterms nos sirven para calcular impuestos. ¿Cuál es el Incoterm que nos va a permitir calcular los impuestos? Viene a ser el Incoterm CIF. ¿Y qué significa CIF? Cost, Insurance and Freight. Vamos a detallar entonces cada uno de estos Incoterms. El primer Incoterm que vamos a revisar viene a ser el Incoterm EXW, también conocido como Expo. Para esto vamos a visualizar toda la línea de logística internacional. Empezamos con la línea del vendedor. ¿Me logras escuchar o no? Sí, ahorita sí, pero hace unos instantes no podía escuchar nada. ¿Se fue la señal? Sí, creo. Ya, ok. Bien, estábamos mencionando que el EXW es el primer Incoterm con el cual vamos a empezar el estudio de estos términos. Para esto vamos a utilizar este gráfico que se llama línea de logística internacional. En la línea de logística internacional empezamos con el local del vendedor y terminamos con el local del comprador. Tenemos el transporte interno, tenemos trámites de aduanas, de almacenaje, tenemos puertos o aeropuertos, tenemos el transporte principal y esto se repite en el país de destino. Si nosotros trazáramos una línea imaginaria
en este punto, y si cierro una negociación en Incoterm Export, esto significa que mi vendedor solamente tendrá responsabilidad de dejar la mercancía en su propio local para que proceda con su recojo. Es decir, si hago una cotización de cualquier proveedor de cualquier país y este proveedor me dice, te voy a vender solamente en términos export, yo como importador estoy entendiendo que tendré que recoger la carga desde el local del exportador, tendré que contratar mi medio de transporte para recogerlo desde su local, y yo como importador tener que asumir toda la responsabilidad, todos los riesgos y todos los trámites hasta que la carga llegue a mi local. Este Incoterm, el export, viene a ser el Incoterm que más beneficio otorga al vendedor y da más responsabilidad al comprador. Veamos ahora el siguiente Incoterm. El siguiente Incoterm es el Incoterm FAS. ¿Qué significa Fast Free Alongside Ship? En español significa que lo tendremos que dejar al costado del buque. Este Incoterm viene a ser un Incoterm poco frecuente en el comercio internacional, pero sí existe porque existen mercancías que cumplen con las características necesarias para que sean dejadas al costado del buque. Pero sin embargo, no es muy usada porque la mayoría de las mercancías que viajan por mar son consolidadas en contenedores de 40 o de 20. Son los pies según los tamaños de estos contenedores. Por lo tanto, este Incoterm FAS solamente va a ser para mercancías exclusivas. ¿Como cuáles? Por ejemplo, automóviles. La mayoría de los automóviles viajan en unos buques que se llaman buques RoRo, Roll-Off y Roll-On. Son buques que cuentan con rampas para que los vehículos suban por sus propios medios. Entonces, al no necesitar ser consolidados estos vehículos y al poder ingresar por sus propios medios, es lógico cerrar la negociación en un término en donde el vendedor sea responsable hasta que la carga haya quedado dentro del muelle. ¿Sí? Con respecto a las responsabilidades, ¿qué responsabilidades va a tener el vendedor si es que este vendedor te cierra una negociación o te da un precio en término FAS? Se va a encargar del transporte interno desde su propio local hasta el ingreso al puerto, hasta el terminal, hasta el muelle. Se va a encargar de los riesgos, es decir, que si en este transcurso llegase a suceder pérdida de la carga o también daño, el exportador se hace completamente responsable, y también el seguro. Tiene que contratar un seguro y documentación hasta que la carga esté en el muelle. Una vez que la carga llega al muelle, comienza la responsabilidad del comprador. Entonces, el comprador, en un término FAS, tendrá que costear el transporte internacional
el embarque de la carga, el desembarque, los trámites aduaneros de importación y el traslado local en el país de destino hasta que la carga llegue al local del importador. Vamos a ver el siguiente Incoterm. El siguiente Incoterm se llama Incoterm FOB. Este Incoterm FOB, llamado también Free On Board, es uno de los Incoterms más usados en el comercio internacional. Es usado para dos funciones dentro del sistema aduanero, en el caso del Perú. Primero, para poder calcular el valor del seguro nominal en caso haya decidido no asegurar mi carga. Y segundo, para poder calcular los valores de responsabilidad en el caso suceda los más de $2,000 americanos. ¿Qué significa esto? Significa que si mi carga en términos FOB vale más de $2,000, estoy en la obligación de contratar un agente aduanero para que desarrolle todo el despacho. ¿Cuál viene a ser la responsabilidad del exportador en el caso que cierre una negociación en un término FOB? La responsabilidad va a ser muy similar a la del FAS, porque habíamos mencionado que el FAS tenía que dejar la mercancía, o sea, el exportador tenía que dejar la mercancía en un muelle, ¿correcto? Sin embargo, si es que cierro una negociación en términos FOB, me veo en la obligación, yo como exportador, de embarcar la carga. Es decir, que esta carga tiene que ser dejada dentro del medio de transporte para que en ese punto comience la transferencia de riesgos y la transferencia de responsabilidades. Sin embargo, en un Incoterm FOB no se pagará transporte internacional, no se pagará costos logísticos en destino y tampoco se pagará costos y trámites aduaneros de importación. Si yo preguntara entre un FAS y un FOB, ¿cuál le conviene al importador? Mi respuesta sería un FOB, porque asegura el embarque de la carga dentro del medio de transporte. Veamos ahora el siguiente Incoterm. El siguiente Incoterm se llama FCA, con su nombre en inglés Free Carrier Alongside. Este Incoterm es un Incoterm de uso multimodal. ¿Qué significa un Incoterm de uso multimodal? Que puede ser usado en cualquier medio de transporte. Este Incoterm es muy similar al Incoterm FOB, con la diferencia que no condiciona a que la carga sea dejada dentro del medio de transporte. Por el contrario, si es que llego a cerrar una negociación en un término FCA, yo como importador puedo indicarle al exportador un punto de entrega. Puede ser un almacén, puede ser otra tienda, o donde yo le indique, de repente le indique en el puerto. Entonces, nosotros como importadores podemos asignar el lugar de entrega
cuando cerramos una negociación en FCA. El FCA es el equivalente, es decir, se va a considerar como el mismo Incoterm para el FOB en el caso aéreo. Es decir, el FOB es para marítimo y el FCA es para aéreo. Veamos ahora el siguiente Incoterm, el CFR, cuyo nombre en inglés es Cost and Freight o costo y flete. Este Incoterm es un Incoterm netamente marítimo y es uno de los Incoterms más usados en el comercio internacional. Este Incoterm incluye todos los costos que son considerados en un Incoterm FOB, es decir, riesgos, costos, trámites, hasta que la carga ingrese al medio de transporte, pero adicional a esto, se encarga el exportador de contratar el transporte internacional, solamente el transporte internacional. ¿Hasta dónde? Hasta que llegue al puerto de destino. En un Incoterm CFR, el importador está obligado a contratar un seguro de carga, porque de acuerdo a las reglas del Incoterm, el exportador no se hace responsable en el caso existiese algún tipo de incidencia por pérdida de mercancía durante el transporte, siendo de entera responsabilidad del importador. Los demás costos, como costos de descarga, costos de ingreso al almacén, trámite documentario de importación e impuestos, en un CFR lo asume el importador. Luego tenemos el Incoterm CIF, que viene a ser la base imponible de los impuestos aduaneros. El CIF representa el costo, el seguro y el flete. Este Incoterm CIF va a ser muy similar al Incoterm CFR, con la diferencia que el exportador está en la obligación de contratar un seguro de carga de transporte internacional. Es decir, ya no será de obligación del importador contratarlo, porque si es que me dieron o me vendieron un precio en términos CIF, el exportador ya está incluyendo este costo. No incluye en un término CIF costos de descarga, costos de trámites documentarios en destino, tampoco impuestos ni transporte interno en destino. Veamos el siguiente Incoterm, el Incoterm CPT. Este Incoterm CPT es un Incoterm denominado multimodal. ¿Por qué se le llama multimodal? Se le llama multimodal porque puede ser usado en cualquier medio de transporte. Este CPT es un Incoterm que solamente otorga la responsabilidad al exportador de asumir costos de transporte hasta un lugar indicado por el importador. Mayormente, este Incoterm es usado por los transportes courier, porque ellos son los que te entregan la carga en tu propio domicilio. El CPT
no incluye costos de ingreso al puerto ni aeropuerto, no incluye costos de ingreso al puerto y aeropuerto de destino, tampoco incluye impuestos aduaneros ni trámites documentados, pero sí incluye transporte. Ah, y seguro tampoco no incluye. Por el contrario, en un Incoterm SIP, que también es un Incoterm multimodal, aparte de incluir el transporte internacional, incluye el seguro internacional. Este Incoterm viene a ser el equivalente al Incoterm SIF, con la diferencia que es usado para medios de transporte aéreo. También tenemos el Incoterm DAP, que viene a ser un Incoterm de llegada. ¿Qué significa DAP? Delivered at Place. Significa entrega en un lugar. Este Incoterm, el Delivery at Place, va a ser un Incoterm donde el exportador, con el precio que otorgue en su cotización, se hará cargo de costos de transporte, seguro, almacenaje, puertos, documentación, prácticamente a todo costo, hasta un lugar establecido por el importador. También tenemos un Incoterm muy similar, que va a ser el Incoterm DPU, de Delivered at Place Unloaded, donde muy aparte de entregarte la carga en tu lugar indicado, lo van a tener que descargar. Por ejemplo, en un DAP, retrocediendo la diapositiva, si es que traigo un montacargas de 10 toneladas, el costo de descargar este montacarga lo tuviera que asumir yo como importador. Me lo dejan en mi local, pero yo tengo que asumir la descarga. Por el contrario, en un DPU, no. En un DPU me están incluyendo dentro de este costo el costo de la descarga. ¿Qué no incluye el DAP ni el DPU? El DAP y el DPU no incluye impuestos aduaneros, ni tampoco incluye trámites documentarios. Y por último, tenemos el Incoterm DDP, que significa Delivered Duty Paid, que viene a ser todos los costos pagados. Este Incoterm es un Incoterm multimodal donde el importador solamente tendrá que esperar la mercancía en su propio local, siendo responsabilidad del exportador asumir todos los costos, todos los trámites de nacionalización en el país de destino, incluyendo los costos de exportación. Y con eso terminamos la segunda diapositiva. Vamos a ver la tercera diapositiva, luego vamos a dejar la ronda de preguntas, dudas que puedas tener para poder explicártelo a detalle. Y la tercera diapositiva habla sobre medios de pago. En esta diapositiva voy a mencionar de una forma general cuáles vienen a ser las formas de pago más usadas en el comercio internacional y con cuál
yo como importador me podría haber beneficiado de acuerdo a los trámites y también de acuerdo al costo que vaya a tener. Veamos primero los medios de pago simples. Estoy haciendo una compra y elijo un medio de pago simple, ¿correcto? ¿Qué significa un medio de pago simple? Significa un medio de pago donde el importador solamente tendrá que hacerse cargo de hacer la transferencia del dinero bajo su cuenta y riesgo. Es decir, el banco aceptará la solicitud de transferencia, mas no existe responsabilidad alguna en el caso haya algún tipo de estafa. El método de pago simple más usado viene a ser la orden de pago y la transferencia bancaria, la que nosotros conocemos, ¿no? La orden de pago va a ser un documento en donde el emisor o el renante, que viene a ser el dueño de la cuenta, solicita a su propio banco que pague al proveedor extranjero o también al exportador, ¿sí? Y la transferencia viene a funcionar similar, donde el importador autoriza a su banco proceder con el pago del monto indicado a favor del beneficiario, que viene a ser el exportador o el proveedor. Para esto se requiere de el famoso código SWIFT. Este código SWIFT es un código interbancario que identificará la transacción financiera a nivel internacional para dar la seguridad al importador que su banco está haciendo la operación al banco de destino de manera correcta. ¿Cuáles son los riesgos para el exportador en el caso se asegure un pago por transferencia? El riesgo es que pueda quizás tener preparada la carga y no existe una seguridad de pago hecha por parte del importador. Es decir, puedo cerrar la negociación, pero si yo como importador nunca hago el depósito, mi pobre exportador se queda con su mercancía, ¿sí? Ese es el mayor riesgo que existe. Hay un riesgo que quizás es menor, y es de que el banco quizás otorgue el dinero de la orden de pago, pero luego el importador no tenga el fondo necesario para hacer la transferencia, ¿correcto? Pero ahora los bancos se aseguran bien antes de que el importador haga la solicitud de orden de pago, que éste cuente con fondos necesarios para que pueda realizarse la operación. También tenemos una forma sencilla de hacer un pago, pero poco frecuente, y esta forma sencilla se llama cheque. Un cheque, me imagino que lo habrán visto en algún momento, viene a ser un documento, un papel, que otorga el poder de cobro de un valor de dinero a un beneficiario. Muchos de estos cheques están a nombre del portador o también están a nombre de un representante de empresa. Es recomendable que si mi empresa decide o si yo como persona natural decido trabajar con cheques, que lo pueda hacer a nombre de una empresa.
Porque si no lo hago a nombre de una empresa, existe la posibilidad de que el cheque pueda perderse y posteriormente el dinero vaya para otros fines, no para que realmente sea del importador, del exportador. Aquí tenemos algunos tipos de cheque que los usamos, pero en sí esto los vamos a pasar un poquito porque los cheques en la actualidad no son muy usados. Vamos a ver ahora los medios de pago documentarios. ¿Por qué se les denomina medios de pago documentarios? Se le denomina medios de pago documentarios porque para que el importador pueda pagar al exportador por medio del banco, solicita que el exportador acredite el embarque de la carga, realizando el banco el abono contra entrega de los documentos. Vamos a ver algunos de los métodos de pago con pago documentario. La primera es la orden de pago documentaria. La orden de pago es muy similar a la orden de pago simple o transferencia que hemos visto en la primera parte, con la diferencia que el banco va a solicitar la documentación de embarque de la carga antes de hacer el desembolso. Si es que no existe documentos, simplemente el banco no procede a embarcar o, perdón, a pagar la mercancía. ¿Quiénes intervienen en la forma de pago orden documentaria? Los dos bancos, tanto el banco del importador como el banco del exportador y también el exportador. En este caso, los dos bancos sirven como intermediarios porque el banco importador se contacta con el banco exportador para notificar la operación, la apertura de la orden de pago, y este banco exportador notifica al beneficiario indicándole que hay una orden de pago a su favor, pero con la condición que deberá entregarse ciertos documentos necesarios para acreditar que efectivamente la carga ha sido embarcada. ¿Cuál viene a ser uno de los riesgos para el exportador en el caso que decidan aceptar este medio de pago? El tema está en el que el exportador está asumiendo el 100% de responsabilidades, porque este exportador va a tener que financiar los costos de producción de la mercancía, va a tener que preparar la mercancía lista para el embarque y va a tener que embarcarlas, porque si no, no proceden con el pago. Entonces estamos hablando de una seguridad más para el importador que para el exportador. Tenemos también el medio de pago remesa documentaria. Este medio de pago remesa documentaria, que también va a usarse documentos, procede cuando el exportador envía los documentos al país del importador. En este caso, existe una garantía previa. Es decir, en una remesa documentaria se apertura la operación, el banco del importador, voy a poner aquí mi puntero, el banco del importador notifica
al banco del exportador la apertura de esta orden y este banco del exportador va a confiar en el banco del importador para que le dé la conformidad al exportador de que las mercancías tienen que ser embarcadas y entregar sus documentos para proceder con el pago. Entonces, estos documentos van a tener que llegar hasta el importador para que sean revisados y aceptados. Y después de que el importador los revise, autoriza el pago al exportador. Este tipo de pago, de forma de pago, tampoco da mucha seguridad al exportador, debido a que nuevamente tienen ellos que embarcar la carga a su cuenta y riesgo, con la posibilidad que el importador ya no desee la mercancía. En esta operación intervienen muchos más sujetos. En este caso interviene el cedente, que viene a ser el exportador que entrega los documentos, el banco remitente, el banco cobrador, el librado y el banco avalista. Y vamos a ver ahora el crédito documentario. El crédito documentario sí viene a ser una de las formas más usadas en el comercio internacional para hacer pagos. ¿Por qué? Porque asegura tanto al importador como al exportador de que ninguno de las partes va a cancelar el pedido. ¿Por qué razón? Porque en un crédito documentario, el banco cumple la función de intermediario solicitando al importador tener el dinero previamente para realizar el pago y obligando al exportador a realizar la operación antes de que se proceda con el pago. Entonces, el banco maneja la situación, el banco tiene la seguridad de que de todas maneras se va a pagar al exportador, siempre y cuando el exportador cumpla con los requisitos documentarios que se están exigiendo. En este caso, también van a existir diversos sujetos que intervienen. Tenemos el banco avisador, notificador, el banco ordenante, el banco confirmador, el banco emisor, el banco designado y el beneficiario. Nosotros como importadores, porque este curso no se trata de marearlos con mucha información, pero sí es importante que ustedes lo conozcan. Nosotros como importadores no somos los encargados de hacer la evaluación de los documentos, porque el banco se encarga de esto. Pero sí somos responsables de poder solicitar al banco cuáles son los documentos necesarios para que yo pueda acreditar la importación de esta carga. El proceso de crédito documentario es bastante similar al de la remesa documentaria, con la diferencia que en una remesa documentaria el importador no va a realizar ningún depósito hasta que reciba los documentos. Sin embargo, en un crédito documentario, antes de la apertura del crédito documentario, el banco ya le pidió al importador hacer el abono que corresponde de acuerdo al Incoterm con el cual cerraron la mercancía. Porque de no ser así, el banco no tuviera los fondos necesarios para que puedan proceder con el pago al exportador.
Listo. Y vamos a ver la última diapositiva de la parte teórica para hacer nuestras actividades y reforzar lo que hemos estado viendo ayer y prepararnos para lo que vamos a ver la siguiente semana. Ahora vamos a ver todo lo referente a los documentos necesarios para importar. Esta parte es totalmente importante porque son los documentos que nosotros vamos a presentar a la SUNAT. Y como decía en la diapositiva número 1 sobre los requisitos, si es que nosotros no cumplimos con ciertos requisitos documentarios, sobre todo de información, si me sale un canal naranja o si me sale un canal rojo, podemos tener serios problemas, logrando que mi carga tenga demoras en el levante. Entonces vamos a ver las características de los principales documentos que son usados en las transacciones de importación. Vamos a ver lo que es la factura comercial, vamos a ver lo que es la lista de empaque, los documentos de embarque, el documento de seguro, certificados adicionales y también de qué manera se llena y cómo es que lo vamos a usar. Primero empezamos todo el proceso de compra con una cotización internacional. En esta cotización internacional, en sí lo que se hace es establecer las condiciones de venta. ¿Quién va a proponer estas condiciones de venta? Primero la va a proponer el exportador. Pero eso no significa que el importador esté en la obligación de aceptarlas, pudiendo renegociar las condiciones que se establezcan en una cotización internacional. En esta cotización internacional, que viene a ser el primer documento que vamos a recibir para hacer una importación, va a estar específico el Incoterm. ¿Por qué razón? Porque el Incoterm lo que hace es, en 3 siglas, indicar las responsabilidades para el importador y para el exportador. ¿Qué información viene en una cotización internacional? Viene el nombre del vendedor y su dirección, el nombre del comprador y su dirección, algún tipo de referencias del comprador. Estas referencias vienen a ser algún código o algún dato que relacione la compra con la cotización. Tendremos también los precios del producto, tenemos los pesos, las dimensiones. Estos pesos y dimensiones lo vamos a ver en el módulo 4 la próxima semana. Nos va a servir para que nosotros podamos efectuar el cálculo de los costos de flete y costos logísticos de importación. También en una cotización se mencionarán los descuentos, algunas políticas de venta e Incoterms, los términos de pago, el tiempo de validez de la cotización, tiempo o fecha aproximada de la exportación y en algunos casos la fecha estimada de cuándo llega el producto. Tenemos en la imagen un modelo de cotización. En esta imagen podemos ver el nombre de la empresa que está dando la cotización. Tenemos la descripción de los productos, tenemos el precio normal, tenemos un precio de descuento, si es que existe un pago al contado. En la parte de abajo están las condiciones de forma de pago, algunas condiciones de entrega
Y obviamente que el importador tiene que revisar estas condiciones para que pueda tomar la decisión y poder cerrar la negociación. Luego tenemos la orden de compra. Este documento, orden de compra, no es muy usado. Cuando digo que no es muy usado, quiere decir que según los usos y costumbres del comercio internacional del día a día, basta con la cotización recibida y pagada para poder confirmar la compra del producto. Pero hay muchas empresas que son mucho más formales, que para que puedan cursar un pedido necesitan una orden de compra emitida por el importador. Esta orden de compra tiene que tener las mismas características que tiene la cotización. ¿Por qué razón? Porque va a demostrar la conformidad y la aceptación de la cotización proporcionada por el proveedor. Los datos de la orden de compra, en su mayoría de casos, va a ser similar al de la cotización. Tenemos un modelo de orden de compra y vamos a hablar ahora del documento más importante para hacer la importación. El documento más importante se llama factura comercial o también invoice. ¿En qué consiste este documento? El invoice o factura comercial viene a ser el único documento que acredita la transacción comercial de mercancías. Es decir, el invoice va a ser el único documento que va a acreditar que yo hice el pedido, va a acreditar que yo hice el pago y va a acreditar lo que estoy comprando. En otras palabras, viene a ser el documento que acredita la propiedad de mi cargo. ¿Qué información tiene que tener toda factura comercial? Tiene que tener el nombre del exportador y el nombre del importador. Tiene que tener la descripción de las mercancías, sus características, las cantidades, si es que existe algún tipo de complemento, repuesto, etcétera. Tiene que tener la forma de pago requerida, la fecha de envío de la mercancía, el medio de transporte, lugar de destino, el importe o valor de la venta, de la compra del producto y también el Incoterm pactado. Luego también tenemos el packing list. El packing list representa el detalle de los bultos de la mercancía. En este documento vamos a encontrar un complemento de la factura comercial, en donde se tendrá enumerado la cantidad de bultos y el contenido de estos bultos. ¿Para qué nos sirve el packing list? El packing list nos sirve para poder facilitar a las aduanas y también a nosotros mismos cuando la carga esté en nuestro almacén de un correcto inventario de los productos que están llegando o que se están importando. Los packing lists tienen que tener similar información al de la factura comercial y por lo general los packing lists tienen similares características en cuanto al contenido de la información al de la factura comercial. Siendo la información que contiene número de factura o del pedido, fecha, nombre, razón social del vendedor y comprador,
la cantidad de bultos, el tipo de embalaje, contenido de cada bulto, peso bruto neto, dimensiones de los bultos, largo por ancho y alto, y el volumen. Tenemos ahí un modelo de packing list. Y vamos a hablar ahora del documento de transporte. Empezamos primero con el documento de transporte marítimo. El documento de transporte marítimo se llama Bill of Lading, o también conocido como documento o conocimiento de embarque. Este documento es un documento contrato donde se puede evidenciar el cierre de la negociación del contrato de transporte marítimo. Este documento, el Bill of Lading, significa muchas veces un contrato de fletamento, también es un título valor porque se puede endosar, se puede transferir la propiedad. Es un documento que acredita posesión o propiedad de la carga y en algunas veces, en algunos casos, también lo usan como una factura comercial. ¿Para qué? Para acreditar valores pagados de los fletes, más no de la mercancía. Si nosotros queremos saber qué información es exigible por la SUNAT para los conocimientos de embarque, necesitamos saber que estos documentos tienen que indicar el nombre de transportista y para que sea válido tiene que ser firmado por el transportista. También tiene que tener el detalle de las mercancías que están siendo embarcadas, que van a ser trasladadas. En el caso exista transbordo, se tendrá que indicar en qué puerto y a qué buque se va a hacer el transbordo. Ojo que estamos hablando del transporte marítimo. Luego también este documento tiene que tener la señalización de limpieza Clean on Board, que viene a ser un dato importante porque supongamos que tu carga está dañada, está golpeada, entonces ellos lo que hacen, no le ponen Clean on Board, le ponen un sello de Dirty on Board. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que tu mercancía ya ha sido embarcada con una pequeña avería. Por lo tanto, en el caso de que llegue al puerto de destino, no exista ningún tipo de reclamo por el mal estado de la carga. Tenemos aquí el detalle con números de qué información es la que lleva los conocimientos de embarque y dónde es que se tiene que llenar cada uno de los datos. Hablemos ahora del documento de transporte aéreo. El documento de transporte aéreo es también un documento importante que se llama Guía Aérea o Highway Bill. Este documento aéreo tiene la misma función que el documento de transporte marítimo o conocimiento de embarque o Bill of Lading, con la diferencia que usarán un formato totalmente diferente. La información del transporte aéreo del Highway Bill va a ser similar en su función, en su uso, en su importancia. Pero habrá cierta información que en el documento de transporte no lo van a considerar, pero en realidad la diferencia es totalmente mínima en cuanto a la información. Tenemos en la diapositiva un modelo de guía aérea. Ese modelo de guía aérea viene a ser un modelo estandarizado, es decir, que la mayoría de las líneas aéreas lo van a usar para poder uniformizar los trámites a nivel internacional.
También tenemos el documento que va a permitir el traslado de carga por vía terrestre. El documento que permite el traslado de carga por vía terrestre se llama Carta Porte Terrestre. Este documento solamente va a servir para transporte terrestre, ¿correcto? Y es el documento con el que tendrá que viajar la mercancía, porque cuando la mercancía viaja por vía terrestre, no va a tener que ingresar a un puerto o un aeropuerto, simplemente tiene que entrar a un terminal de almacenamiento o a un terminal terrestre. Por lo tanto, obligatoriamente tiene que entrar a una zona secundaria, con la única condición de que el contenedor no sea abierto hasta que pueda llegar a su punto de destino. Hablemos ahora del documento que se llama certificado de origen. El certificado de origen viene a ser un documento que acredita la procedencia de la mercancía. Me va a servir para poder ahorrarme algunos costos de impuestos. Ayer en el módulo 1 aprendimos a calcular impuestos y vimos que el Perú tiene tasas de 11%, tasas de 6%, que cuando yo presento un certificado de origen del país de procedencia de donde viene mi carga, puede convertirse en 0%. Significa de que si hago una importación del país con quien Perú tiene un acuerdo comercial, si la partida arancelaria está exonerada del pago de impuestos, estos pagos de impuestos en su mayoría de casos se convierten en cero, reduciendo de esta manera el pago del ad valorem, el pago del IGB y el pago del IPE. El certificado de origen no solamente tiene una función tributaria, sino también una función de liberación de mercado. ¿A qué me refiero con esta palabra, liberación de mercado? Me refiero a que existe una gama de productos que están restringidos por la procedencia de donde vienen, debido a algunas enfermedades, debido a problemas técnicos, etcétera, etcétera. Entonces, con el certificado de origen, puedo yo acreditar que efectivamente el producto que estoy trayendo no corresponde a ese producto vetado por un determinado país y lo puedo importar con total normalidad. ¿Qué información contiene un certificado de origen? Documentos o información que coincida con la factura comercial, número de ítems, clasificaciones arancelarias, esto sí es totalmente básico, símbolos o marcas que tengan los bultos para poder identificar y ver que efectivamente son los bultos que están trayendo las mercancías, número y descripción de las mercancías, esto por lo general está en inglés, algunos criterios de origen, que vienen a ser los criterios por los cuales las mercancías se consideran originarias, los pesos de cada uno de los ítems y el número y fecha de la factura. Y con esto hemos terminado la parte teórica. Ahora sí, Santiago, si es que hubiese alguna pregunta, me gustaría poder atenderte. Me imagino que has estado anotando los puntos importantes para luego consultar. Sí, yo estaba montando, pero todo resuelto no. ¿Sí? Perfecto. Ok, entonces esto
lo vamos a cerrar porque vamos a practicar un poco con la búsqueda de tu producto, porque la próxima semana ya empezamos con la parte comercial. Ahora ha sido la parte general y ha sido la parte aduanera, como importador. Luego de esto viene la parte comercial. Y nosotros vamos a empezar la parte comercial con la búsqueda de los proveedores. ¿Correcto? En este caso, ayer les enseñé a poder buscar importadores de los productos. Me imagino que te habrás puesto a buscar a los importadores que traen los productos que quieres traer, y me imagino también que has ido anotando las partidas arancelarias para que vayas viendo cuánto pagan los impuestos, pero todavía no sabemos a quiénes le están comprando. Entonces es importante que desde hoy hasta la próxima semana puedas ir consiguiendo cotizaciones de tus proveedores. Por ejemplo, la idea de negocio que estás teniendo actualmente para poder hacer importaciones es una idea de negocio para traer productos y accesorios. De repente, me dijiste repuesto de motos, ¿verdad? Corrígeme, por favor, Santiago. Correcto. Entonces, estos repuestos de motos muchas veces tienen marcas, y muchas de estas marcas ya vienen de repente con un nombre registrado. Ahora, yo he trabajado, he tenido la oportunidad de trabajar en una tienda de RPM Motors, en la parte de ventas hace mucho tiempo, y sé que el mundo de repuestos es bastante amplio. Entonces, yo te podría recomendar que podamos buscar quiénes son los proveedores de estas empresas. Por ejemplo, en tu rubro tenemos a RTM, tenemos a Socopur, no sé si has escuchado de Socopur, tenemos Cupido, tenemos a Cupido. Cupido también trae mayormente lo que es llantas y también algunos repuestos. Y de esta manera, para que vayas viendo qué productos son los que necesitas y podamos hacer contacto. ¿Sí? ¿Te parece? Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer, Santiago, y esto lo voy a hacer con una hoja de Excel, es anotar los datos de RUC de las empresas que traen repuestos. Muy bien. Eh, Recordemos que esto lo tenemos que hacer usando la ficha RUC de la SUNAT. Para esto vamos a ingresar a sunat.pe. Luego vamos a la opción del portal web anterior. Nos vamos a consultarlo. Y buscamos RTM Motors. ¿Sí? Primero vamos a ver la razón social de RTM, porque aquí está. RTM Motors, exacto. Entonces vamos a anotar aquí. Si que gustas, puedes hacer lo mismo que yo.
permite copiar o escribir. Tenemos el put, ahora vamos a ver, 20, 39, 32, 10, 7 centros. Muy bien, entonces este viene a ser el primer dato que yo voy a trabajar. Vamos a buscar ahora el de Socopur para trabajar con 2. Vamos a ver cómo se porta aquí. Hay dos, hay Socopur Selva y Socopur SAC. Vamos a poner aquí. Socopur Selva SAC. Su RUC es 20, 10, 411. 6532. Y el otro es Socopur SAC. Con el RUC 20, 12, 89. 6766. Muy bien, entonces tenemos 10 empresas para empezar. De esta manera tú puedes ir buscando más empresas y vamos a ver las operaciones que han tenido el año pasado. ¿Ya? Vamos a ver primero de RTM Motors. Reforzando lo que vimos la semana pasada, perdón, la clase pasada, nos vamos a aduanas, lo tenemos aquí. Luego nos vamos a operatividad aduanera. Buscamos un importador. Colocamos el número de RUC donde corresponde. Buscamos 2020. Y efectivamente han hecho 3 importaciones. Han hecho en enero, en junio y en septiembre. Y aquí tenemos los valores, ¿no? Ahora, RTM Motors no solamente trae repuestos, sino también trae motocicletas. Entonces vamos a ver cuál de las DUAs trae repuestos. Vamos a ver la primera. Es una DUA que ha salido Canal Naranja. Tiene 160 series. Vamos a entrar a ver el contenido. Lo traigo por vía marítima. Entramos el código. Ahora, acá nosotros podemos usar la opción que dice reporte de DUA. Lo vamos a presionar en reporte de DUA y nos va a salir información mucho más simplificada, ¿no? Entonces aquí tenemos motos. La marca Alezin son las motos de 110. Entonces estas marcas, estas motos no nos va a convenir, aunque muchas de las marcas de motos también usan los repuestos, pero vamos a ver si es que hay algún repuesto. Acá hay 160 DUAs que solamente motos. Alezin, 110 de modelo 2020. Acá está el número de chasis.
Muy bien, acá han traído motos. Full motos han traído. Entonces, posiblemente esta DAM no me, no me ayude mucho para buscar repuestos. Si en enero han traído puras motos. Vamos a ver qué han traído en junio. Wow, a ver. Aquí han traído llantas. No sé si las llantas vayan a estar dentro de tu rubro, pero en caso de que nosotros queremos saber a quienes venden o a quienes compran las llantas para motocicletas, que también salen bastante llantas y cámaras, vamos a anotar los datos del manifiesto de carga. ¿Sí? Esto nos va a ayudar a nosotros poder saber quién le está vendiendo. ¿Sí? Entonces anotamos el número de manifiesto de carga que está aquí, lo anotamos acá, voy a poner aquí arriba manifiesto de carga. Vamos a ver la siguiente DAM. En esta DAM son solamente lubricantes. Entonces, en el año 2020, RTM Motors no ha traído ningún tipo de repuestos. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar ahora a buscar quién le está vendiendo los neumáticos. ¿Correcto? Entonces, para esto he anotado el número de manifiesto. Volvemos a operatividad aduanera. Dentro de operatividad aduanera, ubicamos la opción que nos dice despacho. Aquí está despacho. Y luego buscamos la opción que diga manifiestos. ¿Sí? Dentro de despacho, buscamos la opción que diga manifiestos. Y luego buscamos la opción que dice manifiesto de carga. Muy bien, una vez que tenemos el manifiesto de carga, buscamos Marítima de Callao por número de manifiesto, presionamos aquí, y aquí ponemos la información que tenemos acá, 2020 1205. 2020 1205. Damos consultar. Muy bien. Presionamos control F. Se va a abrir esta ventanita y escribimos RTE. Aquí está. ¿Correcto? Y tenemos el nombre del proveedor. Jiangsu General Science Technology. Esta empresa viene a ser la empresa, vamos a ponerle aquí llantas, llantas de moto, y el proveedor, vamos a ver quiénes son, lo pegamos aquí, Jiangsu General Science Technology. Entonces, como ya tenemos al nombre del proveedor, lo único que hacemos es copiar esto en cualquier navegador. Cerramos esto.
y pongo en el navegador el nombre de la empresa. Felizmente ahora tenemos la ayuda del internet. Y tenemos aquí la información de la empresa. Vamos a ver si esta es su página web. Vamos a ver si solamente se dedican a las llantas. Y efectivamente, acá tenemos los datos de la empresa. También venden neumáticos de motocicleta por si te interesa meter este rubro. Y aquí están los datos. Profesor, una consulta. Sí, sí, Santiago, te escucho. Yo también había buscado así el proveedor de lo que estaba buscando. Yo había buscado el proveedor de la empresa que había buscado y no me salió el proveedor exactamente, sino la empresa de transporte, nada más. Ya. A ver, dame tu dato para ayudar. ¿Te parece? Tienes el RUC, ¿verdad? Sí, aquí lo tengo, déjame. A ver, vamos a ver. Qué raro, yo lo tenía acá, pero ahora me están restringiendo el paso acá en la página de la ciudad. No, a veces falla. ¿Cómo qué pasa eso? ¿Cómo se llama la empresa que averiguaste? Ah, Fly Access. ¿Meditas? FLY. A ver que cargue esto, ¿no? Fly Access. Ya. Así. Ajá, A ver, Access. que se abra esto, ¿no? Doble C, doble S. Ya. Parece que la página de Ciudad ahorita está fallando. A ver, lo voy a buscar por otro medio, ¿ya? ¿Así está bien, Fly Access? Santiago. Sí, esto está bien. Este es Fly Access Perú, ¿no? Ya, vamos a ver.
205563. B2308. Muy bien. Ok, a ver, vamos a ver del más grande. Que la que ha traído, vamos a ver en la parte de Dúa. Ya, ok. Vamos a ver quiénes son los proveedores. 2020, 1421. Ok, te sale esto, ¿verdad? Austromar Logistic US. Sí, Austromar Logistics USA. Pero Ya. solo es una empresa de transporte, nada más. Sí. Muchas veces el embarcador pone el nombre suyo en el documento de transporte. ¿Sí? Hay una forma de poder saber. O entramos al detalle del documento de transporte o al detalle aquí. Vamos a ver si aquí está. ¿Sí? Acá está solamente el número de la DAM. Vamos a ver aquí un poquito. No lo han declarado acá. Ahí está un detalle. Vamos a ver si en la DAM lo podemos ver. Porque si no lo han declarado en el formato B, va a estar bien complicado de poder ver. No, lo tienen restringido. Este es un tema de seguridad que ellos hacen para que no descubran a su proveedor. Sí, porque normalmente lo ponen acá también en embarcador, pero no, acá lo están volviendo a colocar. No hay forma de poder saber. Sí, sí, para que nadie pueda ver quién es su proveedor. Si tuviéramos que ir a la agencia de aduanas y preguntarle, ¿no? ¿Quién es el proveedor? Por ahí quizás te quieran dar, como también por ahí quizás no te quieran dar, ¿no? Pero ya ese sería un tema de manejo. Pero por lo pronto, eh, otra forma de saber quién es el proveedor es, puedes ir a la tienda si la conoces, en el producto que estás interesado, por ley tiene que venir un rotulado. En este rotulado viene el nombre del proveedor. Con esa información, con el nombre del proveedor, lo puedes buscar. Esa también es otra alternativa. Normalmente vienen en las cajas, normalmente vienen en los empaques. En la mayoría de repuestos. Y piezas también.
Así que si tienes acceso a esa información, sería chévere para poder buscarlo por ese. ¿Sí? Muy bien, entonces esta es la parte de búsqueda de proveedores. ¿Sí? Y la otra viene a ser usando las páginas más comunes, ¿no? Por ejemplo, si es que yo te recomendaría que traigas repuestos, los traigas de China, ¿no? Ahora, si no quieres trabajar con China, puedes trabajarlo con Vietnam, ¿correcto? Para esto, puedes usar quizás el navegador. Vamos a poner aquí. Y vamos a encontrar quizás una serie de empresas que alguna vez no van a ubicar por país, no van a ubicar de repente por donde estamos ubicados nosotros. Sí, algunos van a salir de repente por eBay. O también puedes usar las páginas que yo uso bastante, que vienen a ser la de Alibaba o AliExpress. Y con esto también podemos trabajar. Sí, en estos días yo te voy a estar pasando algunas empresas que yo pueda encontrar que proveen repuestos para motocicletas. Voy a seguir buscando de RTM, de Socopur. También voy a ver si es que hay otras de la empresa que me acabas de dar, de Access, para que podamos ver los productos que quieres traer y cuánto es lo que están costando. Si Santiago, esto lo vamos a ir trabajando de la mano en estos días. Bien, entonces, Santiago, hasta aquí ha sido la clase del día de hoy. Recuerda que durante toda la semana puedes estar en contacto para hacerme la consulta que necesites y también de repente ir de la mano buscando proveedores. Por mi parte, ha sido todo por el módulo número 2 y nos estamos viendo la siguiente semana. Muchas gracias, Santiago. Muy buenas noches. Muchas gracias por esta buena noches.